sobreviví al infierno de la adicción, cumplí mi promesa y recuperé a mi novia y a mi hijo. Volví a la casa de mis padres con la bolsa de ropa sucia y la cabeza hecha ruido. No hubo bienvenida, solo miradas que me juzgaban antes de que hablara. La cocina olía a lo de siempre, pero yo ya no pertenecía a ese lugar. El anillo en la mesa parecía una acusación. Ella estaba en la puerta con la barriga apenas visible y la madre de ella la empujó a irse sin contemplaciones. Dije la promesa en voz baja, sin teatro: te lo juro por mi vida que seré alguien distinto. Y la frase quedó colgando en el aire como un reto que no sabía si podría cumplir. La puerta se cerró con un golpe seco y la casa se volvió celda. Me acosté en la habitación de siempre y sentí el colchón como una losa, el cuerpo pedía y la cabeza gritaba. No hubo consuelo ni llamadas, el silencio fue la sentencia más dura. Esa noche entendí que la promesa no era una frase bonita, era una obligación que me perseguiría en cada decisión. Los días siguientes fueron humillaciones pequeñas que se sumaban, entrevistas fallidas, miradas que se detenían en mis manos agrietadas, puertas que se cerraban. Empecé a robar por necesidad, cada robo era una vergüenza añadida. La abstinencia me golpeó con temblores, sudor y vómitos, la ciudad me miraba como a un animal herido. La vida fuera del vicio se volvió una cuesta que no sabía si podría subir. Aprendí a mentir para sobrevivir. Llamadas programadas, fotos antiguas, mensajes que fingían normalidad. Las mentiras me protegían del juicio inmediato, pero me alejaban de la posibilidad real de cambio. La culpa se acumulaba como deuda, cada excusa era una costra sobre la verdad que prometí reparar. Vivir así era una prisión sin barrotes. La recaída que casi me mata fue el punto de quiebre: ambulancia, camilla, olor a hospital y la advertencia fría del médico: la próxima vez puede no haber vuelta atrás. Salí del hospital con la sensación de haber sido devuelto por un hilo. La promesa en la cocina dejó de ser opción y se volvió obligación: cambiar o desaparecer. La cocina quedó en silencio después de que ella se fue, la luz fría entraba por la ventana y el anillo sobre la mesa parecía un objeto de otro tiempo. Pronuncié la promesa sin teatralidad, con la voz rota y sin adornos: te lo juro por mi vida que seré alguien distinto, dejaré las drogas. No fue valentía, fue miedo. La frase se quedó flotando en el aire como una deuda que no sabía cómo pagar. Sentí que cada palabra me ataba a algo más grande que yo. No era solo por orgullo, era por el niño que venía. Esa noche repetí la promesa en la oscuridad como si fuera un mantra que pudiera sostenerme. No hubo milagros, hubo insomnio, sudor y la sensación de que el cuerpo pedía lo que le faltaba. Pensé en ella, en la barriga que se marcaba bajo la chaqueta, en la posibilidad de no ver crecer a ese niño. El miedo se mezcló con la culpa y la promesa se volvió una brújula mínima: no volver a caer, aunque no supiera cómo hacerlo. Al día siguiente intenté ordenar mi vida con gestos pequeños. Limpiar la cocina, tirar la ropa sucia, mirar el anillo y no tocarlo. Esos actos eran ridículos frente al abismo, pero eran lo único que tenía para demostrarme que podía empezar. Llamé a un par de empleos, recibí negativas: la vida no perdona el pasado. Cada no era un recordatorio de que la promesa no se cumple con palabras, sino con trabajo y dolor. La promesa me obligó a enfrentar la verdad: no había atajos. Empecé a pensar en centros, en ayuda profesional, en aceptar humillaciones si era necesario. La idea de pedir ayuda me daba vergüenza, pero la vergüenza era menos terrible que la idea de perderlo todo. Comprendí que la promesa no era un acto de redención instantánea, era un contrato con mi futuro que exigía sacrificios concretos. Esa semana cerré la puerta de la cocina y salí con la promesa clavada en la garganta. No tenía un plan perfecto, solo la decisión de no volver a ser el mismo. Cada paso fue pequeño y doloroso: admitir la caída, aceptar la humillación, buscar trabajo, considerar un centro. La promesa dejó de ser una frase para convertirse en un camino estrecho y duro que debía recorrer sin garantías. La abstinencia llegó como un golpe que no avisa: temblores que sacudían las manos, sudor frío que empapaba la camiseta y vómitos que no terminaban. No era drama ni metáfora, era el cuerpo reclamando lo que le faltaba con una violencia física que te deja sin palabras.
Cada músculo dolía como si hubiera sido exprimido. La cama se convirtió en un campo de batalla donde la noche era una sucesión de espasmos y juramentos rotos. Intenté contar las horas para no pensar en el deseo, pero las horas se estiraban y el hambre por la droga se volvía una presencia constante, una voz que no callaba. Salí a la calle porque no quedaba otra, robé comida, pedí monedas, acepté trabajos que nadie quería. La vergüenza de pedir era un peso que me aplastaba más que el frío. Dormí en bancos, en estaciones, en el coche de un conocido que me dejó una noche. La ciudad me miraba como a un animal herido y yo me sentía exactamente así. Las miradas de la gente no eran compasión, eran distancia, algunos apartaban la vista, otros murmuraban. Cada gesto me recordaba que había roto algo que no sabía si podría reparar. La primera vez que fui al hospital por la abstinencia fue un choque de realidad, ficha médica, preguntas mecánicas, la sensación de ser un número más en una lista. El olor a desinfectante y las luces blancas no curan la vergüenza. El médico me dijo palabras frías que calaron hondo: necesita tratamiento, esto no es sostenible. Salí con una receta y la sensación de que la vida me daba una segunda oportunidad que no merecía. Esa oportunidad no venía envuelta en consuelo, venía con condiciones. Disciplina, humillación y trabajo duro. Las noches sin droga eran una guerra de desgaste. El cuerpo pedía y la mente buscaba excusas, cada pensamiento era una trampa. Aprendí a soportar el dolor con respiraciones largas, con caminar hasta que las piernas no aguantaban, con repetir la promesa en voz baja para no olvidar por qué estaba ahí. No había héroes en ese proceso, solo decisiones pequeñas y repetidas, renuncias constantes y la sensación de que cada día ganado era una pequeña victoria que nadie celebraba. La soledad era la compañera más fiel, la disciplina, la única arma. Con el tiempo, las crisis físicas empezaron a ceder, no por milagro sino por desgaste y por la decisión de no ceder. No fue una línea recta, hubo retrocesos, noches de desesperación y días en los que pensé que no valía la pena. Pero cada amanecer sin consumir era una prueba de que la promesa podía sostenerse con hechos. El infierno físico no desapareció de golpe, se fue transformando en rutina dura, en horarios, en pequeñas reglas que me obligaban a seguir. Esa transformación fue lenta y dolorosa, pero fue el primer paso real fuera del abismo. Aprendí a mentir como quien aprende a respirar, sin pensar, automático. Programaba llamadas, usaba fotos viejas, dejaba mensajes que sonaban a otra vida, decía estoy en el trabajo y colgaba con la garganta seca. Las mentiras me protegían del juicio inmediato, pero me alejaban de la posibilidad real de cambio. Cada excusa era una costra sobre la culpa que no dejaba cicatrizar la herida. Llamaba a la novia desde teléfonos prestados y fingía normalidad. Escuchaba su voz y sentía que la traicionaba con cada palabra falsa. En la pantalla del móvil aparecían mensajes programados que yo mismo había escrito para mantener la ilusión. Esa vida paralela me daba aire por un rato, pero al final me dejaba más vacío que antes. Las mentiras se convirtieron en una deuda que no podía pagar, cada engaño pedía otro engaño para sostenerse. Me volví experto en improvisar historias plausibles, en ocultar faltas de dinero, en justificar ausencias. Vivir así era una prisión sin barrotes, la libertad se medía en la honestidad que ya no tenía. La culpa crecía en silencio y me perseguía en los momentos más pequeños, al ver una foto, al escuchar una canción, al pasar por la puerta de la casa donde la dejé. Esa culpa me empujó a pensar en soluciones reales, no en parches. Empecé a considerar ayuda profesional porque las mentiras no podían reconstruir lo que había roto. Al final entendí que la única forma de pagar la deuda era con hechos, no con palabras. Dejé de programar mensajes y empecé a buscar pasos concretos, centros, trabajo, disciplina. Las mentiras se quedaron atrás como ceniza, la reconstrucción sería lenta y sin atajos. La recaída llegó como un golpe seco que no esperas, una mezcla de exceso y descuido que me dejó en el borde. Recuerdo luces que giraban, el sabor metálico en la boca y la sensación de que el mundo se despegaba de mí. No hubo épica, solo la urgencia fría de no poder respirar y la certeza de que había cruzado una línea que quizá no tendría retorno. La ambulancia fue un ruido distante que se acercó demasiado rápido.
En la camilla, con la sirena en los oídos, pensé en la promesa que había dicho en la cocina. No fue un pensamiento heroico, fue un flash de miedo, el niño, su nombre, la posibilidad de no verlo crecer. El hospital olía a desinfectante y a resignación, las manos que me atendieron eran eficientes, no compasivas. Me hicieron pruebas, papeleo, preguntas que sonaban a trámite y a sentencia. Si vuelve a pasar, la próxima vez puede no haber vuelta atrás. Salir de allí fue como despertarse de una pesadilla con la ropa puesta al revés, vivo, pero con la sensación de haber sido devuelto por un hilo. La advertencia del médico no era moralismo, era una constatación fría de riesgo real. Esa noche no hubo promesas grandilocuentes, solo la decisión de que la palabra que dejé en la cocina debía dejar de ser un eco y convertirse en un plan. El miedo se volvió motor, no consuelo. La experiencia dejó huellas prácticas, llamadas a centros, buscar información, admitir que necesitaba ayuda profesional. No fue orgullo lo que me llevó a aceptar la mano tendida, fue la urgencia de no repetir la escena de la camilla. Empecé a anotar fechas, a guardar recibos, a pensar en pasos concretos, terapia, horarios, trabajo que me obligara a mantenerme en pie. La vida dejó de ser una serie de excusas y se volvió una lista de tareas que debía cumplir. Esa noche marcó el punto de inflexión, no porque me convirtiera en santo, sino porque el miedo a perderlo todo fue más fuerte que la necesidad de escapar. La promesa en la cocina dejó de ser una frase vacía y se transformó en una obligación con rostro, el niño que aún no conocía. No fue un final, fue el inicio de un camino duro y sin atajos, donde cada día sin consumir sería una pequeña victoria que nadie celebraría por mí. La llamada llegó fría, sin promesas, trabajo en un centro de rehabilitación, condiciones duras y sueldo mínimo. No era ayuda, era una oferta con letra pequeña, mano de obra a cambio de techo y rutina. Colgué el teléfono con el contrato en la cabeza y las manos temblando, acepté porque no tenía otra salida y porque la promesa en la cocina pesaba más que mi orgullo. No fue nobleza, fue supervivencia con un objetivo claro, demostrar que podía cambiar. Firmé con la sensación de venderme barato. La firma en la hoja fue un acto práctico, no simbólico. Me dieron un uniforme que olía a otros cuerpos y a detergente barato, una lista de tareas y un horario que no perdona. La primera noche en el centro entendí que la redención no vendría envuelta en palabras bonitas, vendría en turnos, en limpieza, en soportar miradas y en no ceder a la tentación cuando el cuerpo pedía lo contrario. El trabajo era humillante, limpiar vómitos, recoger jeringas, fregar suelos donde la gente había dejado su miseria. Nadie me miraba con compasión, me miraban como a quien cumple con su turno. Cada tarea me recordaba lo que había sido y lo que podía volver a ser. Pero también había una lógica brutal, si aguantaba la rutina, si cumplía con lo más bajo, podía reconstruir algo que no dependiera de la mentira ni del escape. Las nóminas eran una burla, pero cada cheque era una prueba tangible de que no había vuelto a las excusas. Aprendí a moverme rápido, a no preguntar, a no sentir demasiado, la disciplina se volvió una herramienta. Hubo días en que la memoria me atacaba y la vergüenza me aplastaba, pero la obligación de presentarme al turno me obligaba a seguir. La promesa dejó de ser solo palabra, se convirtió en trabajo repetido, en pequeñas acciones que sumaban. Al final de cada jornada, con las manos agrietadas y el cuerpo dolorido, repetía la promesa en voz baja para no olvidarla. No buscaba redención instantánea, buscaba constancia. El centro no me salvó por sí solo, pero me dio estructura y la posibilidad de pagar la deuda con hechos. Acepté la humillación porque prefería eso a la caída libre, cada día cumplido era una pequeña victoria que me acercaba, paso a paso, a la posibilidad de recuperar lo que había perdido. Firmé el papel con las manos que aún temblaban, no era un contrato de salvación, era una condena con horario y sueldo. Me dieron un uniforme que olía a otros cuerpos y a detergente barato, me lo puse como quien se pone una armadura oxidada. La primera madrugada me asignaron las tareas que nadie quiere, limpiar vómitos, recoger jeringas, fregar suelos donde la gente había dejado su miseria. Nadie me miró con compasión, me miraron como a quien cumple con su turno y punto. El trabajo era humillante y preciso, movimientos repetidos,
manos que aprenden a no temblar ante la suciedad, ojos que se endurecen para no quebrarse. El pago era una burla, pero cada nómina era una prueba tangible de que no había vuelto a las excusas. Aprendí a levantarme antes del amanecer, a aguantar el olor, a soportar las miradas de pacientes que me veían como un espejo roto. La rutina empezó a moldearme sin piedad, disciplina por desgaste. Hubo noches en que la memoria me atacaba con imágenes que preferiría olvidar, manos pidiendo ayuda que yo mismo había usado para pedir, voces que imploraban y que yo había escuchado desde el otro lado. La vergüenza se pegaba a la piel mientras fregaba, pero la obligación de presentarme al turno me obligaba a seguir. No era redención romántica, era trabajo sucio que, día tras día, me enseñaba a sostenerme sin consumir. Cada tarea cumplida era una pequeña reparación. Me castigaron una vez por dormirme en un cuarto de servicio, el supervisor me hizo limpiar el doble y la humillación se quedó pegada como una lección. Aprendí a no pedir clemencia, a no buscar atajos, la única forma de avanzar era cumplir lo que me tocaba, aunque doliera. Vi a compañeros caer y levantarse, vi recaídas y segundas oportunidades que no venían envueltas en discursos, sino en reglas y consecuencias. El centro no perdona la debilidad, pero tampoco la niega. Te devuelve la posibilidad de elegir. Al final de cada jornada, con las manos agrietadas y el cuerpo cansado, repetía la promesa en voz baja para no olvidarla. No buscaba aplausos, buscaba constancia. El trabajo no me salvó por sí solo, pero me dio estructura y la oportunidad de pagar la deuda con hechos. Cada día que no consumía era una pequeña victoria que nadie celebraba por mí, y poco a poco esas victorias se fueron sumando hasta que la oscuridad dejó de ser la única compañía. Aprendí que la verdad duele más si no la preparas. En el centro me enseñaron a usar la confrontación como herramienta, no como castigo. No se trata de humillar por placer, sino de poner el espejo delante de quien miente para que no pueda seguir viviendo de excusas. Las sesiones eran duras, preguntas directas, silencio incómodo, obligarme a nombrar lo que había hecho y a ver las consecuencias en rostros que no me juzgaban por odio sino por realidad. Las técnicas eran frías y efectivas. Crisis controladas para romper negaciones, ejercicios que exponían contradicciones, confrontaciones planificadas donde la única salida era asumir responsabilidad. Al principio me resistí, sentía que me estaban desnudando el alma. Con el tiempo entendí que esa desnudez era necesaria para que la mentira dejara de ser cómoda. La psicología aplicada no busca destruir, busca arrancar la raíz. No todo fue teoría, practicábamos con casos reales, con compañeros que aceptaban el proceso. Ver a otros caer y levantarse me enseñó más que cualquier charla motivacional. Aprendí a hacer preguntas que desarman, a escuchar sin justificar, a sostener el silencio hasta que la verdad saliera por cansancio. Esa frialdad calculada me ayudó a enfrentar mis propias excusas y a no volver a refugiarme en relatos que me favorecían. Usar la psicología oscura no me convirtió en manipulador. Me convirtió en responsable. Empecé a aplicarla en mí mismo, identificar mis trampas mentales, desmontar mis racionalizaciones, obligarme a ver el daño que había causado. Fue un trabajo sucio y solitario, no hay glamour en admitir que fuiste el que rompió la confianza, solo la posibilidad de reconstruirla con actos repetidos. Al final, la técnica más dura fue la honestidad sostenida, decir lo que hice, aceptar el rechazo, soportar la desconfianza y seguir mostrando hechos. La psicología como herramienta me dio estructura para no caer en la autocompasión ni en la negación. No fue una cura instantánea, pero fue la palanca que me permitió transformar la promesa en un plan con pasos concretos y consecuencias claras. La primera vez que la vi después del centro fue un choque contenido. No hubo abrazos, solo distancia y ojos que medían cada gesto. Llegué con las manos limpias y la voz temblando, no pedí perdón con grandilocuencia, ofrecí hechos, horarios, recibos, nombres de personas que podían confirmar que estaba en tratamiento. Ella escuchó sin promesas, con la guardia puesta, su desconfianza era lógica, no rencor. Entendí que la confianza no se recupera con palabras, se gana con repetición y con pruebas que no se pueden fingir. Empecé a cumplir lo mínimo, llamadas a horas fijas, mensajes que no desaparecían, visitas programadas que respetaba aunque dolieran.
Cada vez que llegaba a tiempo, cada vez que aparecía sin excusas, la distancia se acortaba 1 centímetro. No celebré las pequeñas victorias, las anoté en silencio y las convertí en rutina. Ella observaba, contaba, evaluaba, yo acepté ese tribunal porque era justo. La promesa de la cocina dejó de ser un grito y se volvió una serie de actos repetidos. Hubo retrocesos, días en que la ansiedad me empujaba a buscar atajos, noches en que la tentación mordía más fuerte. En esos momentos llamaba a mi terapeuta, iba a reuniones, me encerraba en tareas que me obligaban a no pensar. Le dije la verdad cuando fallé, no la escondí. La honestidad dolía, pero la ocultación habría sido la muerte lenta de cualquier posibilidad de volver a estar juntos. Ella valoró la transparencia más que las excusas. La relación con su madre fue otra batalla, no bastaba con que ella me creyera, tenía que demostrarlo ante quien más desconfiaba. Acepté trabajos extra, ayudé en lo que pude, soporté miradas y comentarios que me humillaban. No lo hice por orgullo, lo hice porque la posibilidad de ser padre me obligaba a soportar la humillación y a transformar el rechazo en oportunidad. Con el tiempo, las acciones hablaron más fuerte que las palabras y la hostilidad fue cediendo. Reconstruir la confianza fue lento y sin atajos, pequeñas pruebas diarias que se sumaron hasta formar una base. No recuperé todo de golpe, recuperé la posibilidad de estar presente, de ser responsable, de sostener una promesa con hechos. La promesa en la cocina dejó de ser una condena y se convirtió en un contrato vivo, no perfecto, pero real. Cada día que cumplía era una factura pagada a la vida que quería recuperar. La primera vez que sostuve a mi hijo fue un choque que no esperaba, no era la escena perfecta de una película, era un bebé que olía a hospital y a vida nueva. Y yo temblaba como si la responsabilidad fuera un peso físico que me aplastaba el pecho. Sentí miedo y una especie de reverencia torpe, mis manos, que antes buscaban escape, ahora tenían que aprender a sostener sin fallar. No dije grandes promesas, me limité a respirar y a no soltarlo. En ese instante entendí que la promesa de la cocina ya no era una frase para impresionar a nadie, era un contrato con un ser que dependía de mis actos, no de mis palabras. Los primeros días fueron una sucesión de tareas que no admiten olvido, cambiar pañales a las 3 de la mañana, aprender a calmar un llanto que no siempre tiene razón, coordinar horarios con ella para no entorpecer. Cada gesto era una lección práctica en humildad, admitir que no sabía, pedir ayuda, aceptar instrucciones sin orgullo. La paternidad no me redimía por decreto, me obligaba a demostrar con constancia que podía ser fiable. La rutina, que antes me asfixiaba, se convirtió en un marco donde podía sostener la promesa con actos repetidos. Hubo momentos en que la culpa volvió con fuerza, recordaba las noches en que no estuve, las veces que elegí la huida en lugar de la presencia. Esas imágenes me golpeaban cuando el bebé dormía y yo tenía tiempo para pensar. En vez de hundirme, usé la culpa como motor, la transformé en disciplina para no repetir errores. Le conté la verdad a ella cuando fue necesario, no para absolverme, sino para que supiera que no había escondido nada. La transparencia fue una moneda que pagué con acciones. Horarios cumplidos, citas médicas atendidas, noches en vela sin excusas. Aprender a ser padre también implicó negociar con la familia, ganarme la confianza de su madre, aceptar críticas, soportar miradas que aún dudaban. No fue fácil. Muchas veces me sentí pequeño frente a la desconfianza. Pero cada vez que cumplía una promesa mínima, llegar a tiempo, ayudar con la casa, estar presente en una consulta, la distancia se acortaba. No busqué perdón rápido, busqué coherencia. La coherencia, más que las palabras, fue lo que empezó a reconstruir el tejido roto. Con el tiempo, las pequeñas victorias se sumaron, noches en vela que ya no me quebraban, risas del bebé que me devolvían sentido, miradas de ella que empezaban a relajarse. No me convertí en un héroe, me convertí en alguien que cumple lo básico sin fanfarrias. La promesa de la cocina dejó de ser una carga insoportable y se volvió una brújula, no perfecta, pero suficiente para guiar mis pasos. Ser padre me enseñó que la redención no es un acto único, sino una serie de decisiones repetidas que, con el tiempo, reconstruyen lo que una vez rompí.
La rutina se convirtió en mi ancla, levantarme a la misma hora, preparar el biberón, revisar el calendario de citas médicas y presentarme al trabajo aunque el cuerpo protestara. No había romanticismo en esos actos, eran obligaciones que cumplía porque cada una cerraba una grieta en la vida que había roto. Aprendí a valorar la repetición, un gesto repetido muchas veces deja de ser esfuerzo y se vuelve hábito, y el hábito es lo que me sostuvo cuando la voluntad flaqueó. No celebré cada mañana. Las anoté en silencio y las convertí en prueba de que podía sostener algo más que promesas. Las noches eran la prueba más dura, el cansancio acumulado, la memoria que vuelve con imágenes incómodas y la tentación de buscar alivio fácil. En esos momentos me obligaba a salir a caminar, a llamar a un compañero del centro o a escribir en una libreta lo que sentía. Escribir fue una herramienta inesperada, poner la urgencia en palabras me permitió verla desde fuera y no dejarme arrastrar por ella. La disciplina no era heroica, era práctica. Pequeñas decisiones que, sumadas, me mantenían en pie. En el trabajo seguía cumpliendo tareas que nadie quería. La humillación se volvió rutina y la rutina, resistencia. No me convertí en alguien distinto de la noche a la mañana, me convertí en alguien que aparece, que hace lo que toca y que no busca excusas. Eso empezó a cambiar la percepción de quienes me rodeaban, compañeros que antes me miraban con distancia empezaron a saludarme, supervisores que dudaban comenzaron a delegarme tareas más estables. No fue gratitud, fue reconocimiento a la constancia, y esa pequeña devolución me dio combustible para seguir. La relación con ella siguió siendo frágil, la confianza no se reconstruye de un día para otro. Hubo discusiones, silencios y pruebas que me pusieron al límite. Cuando fallé, lo dije, cuando cumplí, lo anoté. No busqué excusas ni gestos grandilocuentes, ofrecí coherencia. Con el tiempo, las pequeñas acciones, llegar a tiempo a una consulta, ayudar con la casa, estar presente en una noche difícil, empezaron a sumar más que cualquier promesa pronunciada en la cocina. La coherencia fue la moneda que pagó la reconstrucción. Mantener la rutina no me hizo inmune a la duda, pero sí me dio un mapa para seguir cuando la niebla llegaba. Cada día sin consumir era una factura pagada, cada noche en vela, una prueba superada. No busqué redención instantánea, busqué continuidad. La promesa dejó de ser un grito y se volvió una serie de actos repetidos que, con el tiempo, reconstruyeron lo que había roto. No fue fácil, pero fue real. La vida que quería recuperar se fue formando con manos cansadas y decisiones pequeñas, una mañana tras otra. No llegué solo hasta aquí, la red que acepté fue pequeña y práctica, un terapeuta que no me endulzó la verdad, un compañero del centro que me llamaba a horas imposibles y una reunión semanal donde las historias no se adornan. Aprendí a pedir ayuda sin teatralidad, mensajes cortos, llamadas puntuales, aparecer aunque no tuviera ganas. Esos gestos mínimos fueron la diferencia entre ceder y seguir. La ayuda no me salvó por sí sola, pero me dio puntos de apoyo donde apoyarme cuando la voluntad flaqueaba. Las reuniones eran duras y honestas, gente que contaba su caída sin adornos, sin buscar compasión, solo hechos. Escuchar a otros me devolvía perspectiva, no era el único que había roto promesas, ni el único que tenía que recomponer su vida con actos pequeños. Allí aprendí a nombrar mis trampas mentales, a reconocer los detonantes y a construir planes sencillos para cuando la ansiedad subiera. La red no era sentimental, era práctica y exigente. Con el tiempo incorporé rutinas de soporte, llamadas a un compañero antes de entrar en zonas de riesgo, horarios fijos para dormir, ejercicio que no busca gloria sino desgaste físico que deje menos energía para la tentación. No todo fue perfecto, hubo días en que la vergüenza me empujó a aislarme y noches en que la tentación volvió a golpear. En esos momentos la red actuó como freno, un mensaje, una voz que decía aparece y yo aparecía, aunque fuera por obligación. La obligación, repetida, se volvió hábito. También aprendí a poner límites con quienes no ayudaban, familiares que exigían perdón inmediato, amigos que no entendían la distancia necesaria. Corté conversaciones que me drenaban y prioricé las que me sostenían. No fue un acto de egoísmo, fue supervivencia. La reconstrucción exige energía y no se la regalas a quien la desperdicia.
Esa decisión, fría y práctica, me permitió concentrarme en lo que realmente importaba, mantenerme presente para mi hijo y cumplir con lo que prometí. La RAD no eliminó el miedo, pero lo hizo manejable. Cada llamada atendida, cada reunión cumplida, cada paseo cuando la noche pedía escape, sumaron una cuenta que me permitió pagar la deuda con mi pasado. No busqué consuelo en discursos, busqué resultados. La ayuda que acepté fue concreta y repetida, y esa repetición fue la que, día tras día, me sostuvo cuando la promesa amenazaba con volver a ser solo una frase. La calma que creía haber ganado resultó ser frágil, la vida puso pequeñas trampas que no olían a droga pero sí a rutina rota, una discusión por dinero, una noche sin dormir por el llanto del bebé, un comentario hiriente de alguien que no sabía la historia completa. Esas grietas, invisibles para otros, eran detonantes para mí. No hubo un solo gran episodio, sino una sucesión de tensiones que me empujaban a buscar alivio fácil. Aprendí que la prueba real no es resistir una tentación aislada, sino sostenerse cuando la vida cotidiana te golpea con su peso y nadie aplaude. En los momentos de presión recurrí a las herramientas que había construido, llamadas a mi compañero del centro, escribir en la libreta, salir a caminar hasta que las piernas dolieran. No siempre funcionaron al primer intento, hubo días en que la ansiedad ganó terreno y tuve que repetir los mismos pasos una y otra vez. La disciplina se volvió menos romántica y más mecánica, rutinas que se cumplen aunque no sientas ganas, compromisos que se respetan aunque duelan. Esa repetición fue la que, con el tiempo, hizo que las crisis perdieran su filo. Hubo una ocasión en que la tentación estuvo cerca, no por una oferta directa sino por la acumulación de pequeñas derrotas, una discusión con ella, una llamada que no contesté, la sensación de que todo el esfuerzo era insuficiente. Sentí el impulso de huir, de volver a lo conocido aunque fuera destructivo. En vez de ceder, llamé a la persona que sabía detenerme, hablé sin adornos, dije la verdad sobre lo que sentía y pedí que me acompañara hasta que pasara la urgencia. Esa llamada fue un acto de humildad que me salvó de una recaída que habría sido silenciosa pero definitiva. La confianza que había empezado a reconstruir se puso a prueba en público, una reunión familiar tensa, una visita inesperada, comentarios que buscaban provocar. No respondí con defensas ni con excusas, respondí con hechos pequeños y visibles, estar presente, ayudar sin que me lo pidieran, no evadir responsabilidades. Esos actos, repetidos frente a ojos críticos, hablaron más fuerte que cualquier explicación. La coherencia fue la respuesta más contundente a la duda ajena. Con el tiempo entendí que la prueba del tiempo no se gana con gestos heroicos sino con constancia aburrida, pagar cuentas, llegar a citas, calmar al bebé a las 3 de la mañana, presentarme al trabajo aunque el cuerpo proteste. Cada día cumplido fue una factura pagada a la vida que quería recuperar. No prometí perfección, prometí presencia. Y esa promesa, sostenida en la rutina, fue la que terminó por transformar la palabra que dije en la cocina en algo que ya no podía romperse con una recaída. Era ahora la forma en que vivía. La confianza que me dieron no fue un regalo, fue una prueba que tuve que pasar cada día, llegar a tiempo, responder mensajes, aparecer en citas médicas aunque el cuerpo protestara. No hubo gestos grandilocuentes, hubo puntualidad y coherencia. Cada vez que cumplía lo mínimo, la distancia entre nosotros se acortaba 1 centímetro más. Aprendí que la confianza se mide en repeticiones, no en promesas únicas. Ella observaba mis actos con la cautela de quien ha sido herida, no celebraba, evaluaba. Yo acepté ese tribunal porque era justo, no pedí perdón con palabras, lo hice con hechos. Cuando fallé, lo dije sin adornos y asumí las consecuencias, cuando acerté, lo anoté en silencio y seguí. Esa transparencia, aunque dolorosa, fue la base de la reconstrucción. La familia volvió a ser un campo de pruebas, su madre, los hermanos, amigos que dudaban. No bastaba con que ella creyera, tenía que demostrarlo ante quienes más desconfiaban. Acepté tareas, ayudé sin esperar reconocimiento y soporté comentarios que me humillaban. Con el tiempo, la constancia habló más fuerte que cualquier explicación. Hubo días en que la tentación volvió, no con la fuerza de antes pero sí con la sutileza de la rutina rota. Una noche sin dormir, una discusión, el cansancio acumulado.
En esos momentos recurría a la red que había construido, una llamada, una reunión, escribir lo que sentía. Esos recursos me sacaron de trampas silenciosas y me recordaron que pedir ayuda no es debilidad sino estrategia. Al mirar atrás, la promesa en la cocina ya no era una cadena ni una condena, era la brújula que me obligó a cambiar hábitos y prioridades. No me convertí en alguien perfecto, pero aprendí a ser fiable. La confianza que recuperé fue lenta, hecha de actos repetidos y silenciosos, y cada día cumplido fue una factura pagada a la vida que quería reconstruir. La promesa dejó de ser un acto puntual y se convirtió en una forma de vida que exige vigilancia constante, revisar cuentas, responder mensajes, presentarme a citas, no evadir llamadas. No hay dramatismo en eso, hay rutina y responsabilidad. Cada mañana que me levanto y cumplo lo básico es una reafirmación silenciosa de que no volveré a ser el hombre que se fue. La estabilidad no llegó de golpe, llegó en la suma de actos pequeños que, repetidos, fueron cerrando grietas. Aprendí a medir el progreso en cosas concretas, ahorro para emergencias, historial laboral limpio, asistencia regular a terapia y reuniones. Esas cifras frías y aburridas son ahora mi termómetro. Cuando la ansiedad sube, miro la libreta donde anoto pagos y citas, ver la lista completa me devuelve al presente y me recuerda que la promesa se sostiene con hechos, no con deseos. La disciplina se volvió una herramienta práctica, no una virtud para exhibir. La relación con ella cambió de forma paulatina, menos palabras grandilocuentes, más acuerdos cumplidos. No todo se arregló, quedan desconfianzas y silencios que a veces pesan. Pero la presencia constante, la capacidad de asumir responsabilidades y la transparencia en los errores hicieron que la convivencia dejara de ser un campo minado. La paternidad me obligó a priorizar y a aceptar que el amor se demuestra en lo cotidiano. Sigo teniendo días malos. La tentación no desaparece del todo, la memoria trae sombras y la fatiga puede abrir grietas. En esos días recurro a la red, una llamada, una reunión, escribir hasta que la urgencia pierda fuerza. No es heroísmo, es estrategia aprendida en el barro. La humildad de pedir ayuda se volvió una práctica que me mantiene en pie cuando la voluntad flaquea. Mirando atrás, la promesa en la cocina fue el punto de partida, no la meta. Lo que vino después fue trabajo repetido, humillaciones aceptadas, decisiones pequeñas y la paciencia de no esperar milagros. No soy un santo ni pretendo serlo, soy alguien que aprendió a pagar sus deudas con actos y a sostener una vida que antes destruyó. Esa constancia, más que cualquier discurso, es lo que me devolvió la posibilidad de estar presente para mi hijo y para quien una vez me cerró la puerta. El futuro dejó de ser una amenaza abstracta y se convirtió en una lista concreta que consulto cada mañana, pagar facturas, revisar el presupuesto del mes, anotar citas médicas del niño y confirmar turnos de trabajo. No hay retórica ni grandes promesas, solo compromisos pequeños que exigen presencia, llamar al banco, reservar la consulta, comprar pañales. Esa rutina administrativa, aburrida y repetitiva, es ahora la medida de mi estabilidad. Cada tarea completada es una prueba tangible de que no volveré a desaparecer. Aprendí a celebrar en privado, una semana sin recaída se marca en la libreta con una raya, un mes con trabajo estable merece una nota y una pequeña recompensa que no implique riesgo. Esos hitos no necesitan público, me bastan a mí para recordar que el progreso es acumulativo. Ver números en una cuenta de ahorro o una nómina sin faltas me devuelve la calma más que cualquier elogio. Son indicadores fríos que sostienen mi confianza. Sigo siendo vulnerable, pero ya no indefenso, tengo herramientas concretas para cuando la tentación aparece. Antes era impulso y fuga, ahora es llamada a un compañero, escribir 5 minutos lo que siento, salir a caminar hasta que la urgencia pierda fuerza. La terapia y las reuniones semanales me dieron estrategias prácticas, respiraciones, anclajes, planes de emergencia, que aplico sin dramatismo. Pedir ayuda dejó de ser vergüenza y se volvió una táctica de supervivencia. La relación con ella y con el niño avanza en actos cotidianos más que en palabras grandilocuentes, estar presente en una consulta pediátrica, preparar la cena cuando ella llega cansada, asumir una noche de llanto sin excusas. Esos gestos, repetidos, reconstruyen lo que una vez rompí. No todo está resuelto,
Hay silencios y desconfianzas que reaparecen, pero la coherencia diaria, llegar a tiempo, responder mensajes, cumplir acuerdos, ha cambiado el tono de la convivencia. Hay días malos, la fatiga, una discusión, la memoria que trae sombras. En esos momentos reviso la libreta donde anoto pagos, citas y pequeñas victorias. Ver la lista completa me devuelve al presente y me recuerda por qué sigo. También tengo un plan claro para las crisis: llamar a mi red, asistir a una reunión, escribir hasta que la urgencia pierda voz. Esa estructura práctica me impide caer en la improvisación que antes me destruía. Miro la cocina donde pronuncié la promesa y ya no siento la culpa paralizante de antes. La frase es ahora un recordatorio que me empuja a actuar cada día. No soy perfecto ni pretendo serlo, soy alguien que aprendió a pagar sus deudas con hechos, constancia, disciplina y pequeñas decisiones repetidas. Mientras siga cumpliendo esas obligaciones silenciosas, la vida que quiero para mi hijo y para mí seguirá siendo posible. La estabilidad no llegó por inspiración, llegó por números. Abrí una libreta específica para finanzas y la convertí en ritual: ingresos, gastos, fechas de pago, metas de ahorro. Cada factura tenía su lugar y cada gasto innecesario una línea roja. Aprendí a priorizar: pañales y consultas primero, deudas después, caprichos al final. Esa disciplina contable no era romántica, era supervivencia aplicada a lápiz y papel. Empecé con metas pequeñas y medibles. Ahorrar el equivalente a una semana de sueldo, pagar una deuda vieja, mantener un fondo para emergencias. Cada objetivo cumplido se celebraba en silencio con algo sencillo: un café sin culpa, una tarde de descanso, y se anotaba como prueba de progreso. Ver la cuenta crecer, aunque fuera despacio, me devolvía confianza más que cualquier elogio externo. Busqué ingresos complementarios sin volver a los atajos: trabajos por horas, tareas que no exigieran excusas ni horarios imposibles. Aprendí a negociar turnos, a pedir días libres con antelación y a documentar todo. La transparencia laboral fue clave: mostrar constancia en el centro y en los trabajos extra me abrió puertas que antes estaban cerradas. No fue suerte, fue constancia demostrable. La planificación incluyó también previsión legal y administrativa. Tramitar papeles del niño, entender derechos y obligaciones, guardar recibos de consultas y vacunas. No lo hice por formalismo, lo hice para que nada pudiera sorprendernos. Tener la documentación en regla fue una forma de proteger lo que estaba construyendo y de demostrar que mi compromiso era serio y duradero. La reconstrucción financiera fue, en el fondo, una lección de humildad: aceptar que no todo se arregla con voluntad y que la estabilidad exige trabajo metódico. Cada pago puntual, cada ahorro acumulado y cada recibo guardado eran ladrillos en la casa que estaba levantando para mi hijo. No prometí riqueza, prometí previsibilidad. Y esa previsibilidad, sostenida en números y hábitos, fue la base sobre la que pude mirar el futuro con menos miedo y más planes. La experiencia dejó un manual no escrito que consulto en voz baja: no subestimar los pequeños detonantes, no romantizar la fuerza de la voluntad y no creer que la culpa sola basta para cambiar. Aprendí a identificar señales tempranas: insomnio, irritabilidad, evasión, y a tratarlas como alertas que requieren acción inmediata. Esa vigilancia preventiva me salvó más de una vez: actuar temprano es más efectivo que reparar después. La humildad fue una lección práctica. Pedir ayuda no es derrota sino estrategia. Aprendí a delegar mis debilidades en la red que construí: un compañero que responde mensajes a medianoche, un terapeuta que me recuerda técnicas de anclaje, una amiga que acepta escuchar sin juzgar. Esa red no elimina el problema, pero reduce la probabilidad de que una crisis se convierta en recaída. La transparencia se volvió una política personal. No ocultar errores, informar cuando fallo y aceptar consecuencias me permitió mantener relaciones con menos resentimiento. Decir la verdad no siempre suaviza el daño, pero evita que las mentiras lo multipliquen. Con ella, con la familia y con los compañeros, la honestidad sostenida fue la base para reconstruir confianza. La disciplina cotidiana demostró ser más poderosa que los gestos heroicos. Pagar a tiempo, asistir a terapia, cumplir turnos, preparar la mochila del niño, actos pequeños que, repetidos, cambiaron mi identidad.
La constancia transformó la promesa en hábito y el hábito en carácter. No fue un cambio dramático, fue una acumulación silenciosa que terminó por definir quién soy ahora. Aprendí a planificar para la fragilidad, fondos de emergencia, horarios de sueño, listas de contactos para crisis, actividades que desgasten la ansiedad. La previsión no es control absoluto, es reducir la exposición al riesgo. Esa arquitectura práctica me dio margen para equivocarme sin caer en el abismo. Por último, entendí que la paternidad es una escuela sin descanso, me obliga a priorizar, a tolerar la frustración y a aceptar que el amor se demuestra en lo cotidiano. Cada noche en vela, cada consulta atendida y cada gesto repetido son lecciones que no se olvidan. La promesa en la cocina dejó de ser un símbolo y se convirtió en un método, vivir de manera que mis actos hablen más fuerte que mis palabras. El perdón no llegó de golpe, fue un proceso que exigió tiempo y límites claros. Ella necesitó pruebas y yo necesitaba aprender a no confundir su desconfianza con rechazo eterno. Acepté que pedir perdón no me eximía de consecuencias, había que demostrar con actos que la confianza podía volver a sostenerse. Esa aceptación fue el primer límite que puse, no exigir perdón inmediato, sino ganarlo con coherencia. Aprendí a distinguir entre culpa y responsabilidad. La culpa me paralizaba. La responsabilidad me movía. En vez de quedarme en el remordimiento, hice listas de acciones concretas, acompañar a consultas, asumir pagos compartidos, participar en decisiones del niño. Cada acción era una forma de pagar la deuda emocional sin esperar absolución instantánea. Puse límites también en mi entorno, reduje el contacto con quienes trivializaban mi esfuerzo y marqué distancia con relaciones que me empujaban a justificarme. No fue venganza, fue protección. Entendí que reconstruir requiere energía y que esa energía no se la regalas a quien la desperdicia en juicios o en demandas imposibles. El perdón de ella llegó en fragmentos, una llamada menos tensa, una invitación a compartir una tarde, una mirada que ya no buscaba excusas. Cada gesto fue pequeño pero significativo porque venía acompañado de confianza práctica, ella comprobaba que mis actos no eran performativos. Aprendimos a negociar expectativas y a poner en palabras lo que cada uno necesitaba para sentirse seguro. También me perdoné a mí mismo en pasos medidos, aceptar que volvería a fallar en algo pequeño, pero no en lo esencial, reconocer recaídas emocionales sin convertirlas en recaídas reales. La autocompasión dejó de ser indulgencia y se volvió herramienta, me permitió levantarme sin hundirme en la culpa y seguir cumpliendo con lo que importaba. Al final, el perdón y los límites se alimentaron mutuamente, los límites protegieron el proceso y el perdón lo hizo posible. No hubo reconciliación perfecta ni borrón y cuenta nueva, hubo una reconstrucción con reglas claras, actos repetidos y la decisión compartida de priorizar al niño. Esa combinación, práctica y austera, fue lo que permitió que la promesa en la cocina dejara de ser una sentencia y se convirtiera en un pacto vivo que ambos podían sostener. Llegar hasta aquí no fue una línea recta sino un mapa lleno de curvas, recaídas pequeñas, acuerdos rotos y luego reparados, noches en vela y mañanas de trabajo que parecían idénticas pero que, acumuladas, cambiaron el paisaje. Ahora miro atrás sin buscar absoluciones fáciles, veo decisiones concretas, facturas pagadas, citas cumplidas y manos que aprendieron a sostener. Esa suma de actos cotidianos es lo que define el antes y el después. La promesa en la cocina dejó de ser un episodio dramático para convertirse en un eje práctico, me obliga a priorizar, a planear y a aceptar límites. No es un dogma moral sino una herramienta que me recuerda por qué hago lo que hago cuando nadie observa. Cada gesto repetido, llegar a tiempo, responder un mensaje, calmar al niño, es una reafirmación silenciosa de que la vida que quiero construir merece el esfuerzo diario. No todo está resuelto y no todo será perfecto. Hay días en que la memoria trae sombras y la fatiga abre grietas, en esos días recurro a la red, a la libreta, a la rutina que me sostiene. He aprendido a anticipar mis puntos débiles y a preparar respuestas prácticas, llamadas, caminatas, escribir hasta que la urgencia pierda voz. Esa previsión convierte la vulnerabilidad en algo manejable, no en una sentencia. La relación con ella y con la familia sigue siendo un trabajo compartido. Acuerdos, límites y pequeñas pruebas que se superan con coherencia.
El perdón llegó en fragmentos y la confianza se reconstruyó con actos visibles. No hay reconciliación perfecta, pero sí una convivencia más honesta y menos teatral, donde las responsabilidades se reparten y las expectativas se negocian con claridad. Ser padre cambió mi horizonte, ya no vivo para evadir, vivo para sostener. Las prioridades se reordenaron y la urgencia de proteger a mi hijo me dio disciplina donde antes había caos. No busco redención pública, busco ser fiable en lo cotidiano. Esa fiabilidad, más que cualquier discurso, es el legado que quiero dejar. Cierro este capítulo sin triunfalismos, con la humildad de quien sabe que la vigilancia es permanente y con la calma de quien ha comprobado que la constancia funciona. El rumbo está trazado en acciones pequeñas y repetidas, y mientras las mantenga, la posibilidad de un futuro estable y digno para mi hijo y para mí seguirá siendo real.